para aplicar al EU Settlement Scheme 2021. Te lo cuento todo. Hola a todos, mi nombre es Paola. Bienvenidos a mi canal. Aquí encontrarán toda la información que necesitan si están interesados en vivir o visitar el Reino Unido. Así que les invito a que se suscriban, compartan, comenten y le den me gusta. Empecemos. El EU Settlement Scheme es un sistema de estatus descentrado que le permite a usted y a los miembros de su familia obtener el estatus migratorio que necesita para seguir viviendo, trabajando y estudiando en el Reino Unido después del 30 de junio del 2021. Existen dos tipos de estados migratorios bajo el EUSS. Está el estado asentado y el estado preestablecido. En el estado asentado, si empezó a vivir en el Reino Unido para el 31 de diciembre de 2020, si ha vivido en el Reino Unido por un periodo continuo de 5 años o si eres familiar de un europeo que ya obtuvo su estado migratorio. Este estado te acredita para permanecer en el Reino Unido por tiempo indefinido. El estado preestablecido lo obtiene 5 años viviendo en el Reino Unido. Este se cuenta desde el primer día que llegó al Reino Unido. Si empezó a vivir en el Reino Unido antes del 31 de diciembre de 2020. Después que termine este estado, usted puede aplicar por el estado asentado. Ventajas de obtener el EUSS. Tenemos que puedes tener fondos públicos y pensiones, trabajar en el sector público o privado, servicios públicos como salud y educación, ciudadanía británica si cumple con los requisitos y desea aplicar, viajar dentro y fuera del Reino Unido. ¿Quiénes pueden aplicar al EUSS? El ciudadano de la Unión Europea, EEE o Suiza, la persona que haya nacido en el Reino Unido pero no es ciudadano británico, aquel que tenga un documento de residencia permanente del Reino Unido, si es miembro de la familia de un ciudadano de la Unión Europea o Suiza, si es familiar de miembros británicos que viven en Europa, aquellos que ya residían en el Reino Unido antes del 31 de diciembre del 2020. Familiares cercanos que no vivían en el Reino Unido para el 31 de diciembre de 2020 podrán reunirse con sus familiares europeos en el Reino Unido en cualquier momento en el futuro, siempre que la relación todavía exista y su familiar haya residido en el Reino Unido antes del 31 de diciembre de 2020 y por lo general haya aplicado exitosamente al EU Settlement Scheme antes del 30 de junio del 2021. Los niños necesitan obtener un estado migratorio al igual que los adultos. Existen dos categorías de familia para el Reino Unido. Están los familiares cercanos y los familiares extendidos. En los familiares cercanos tenemos cónyuges, parejas civiles, parejas no casadas, hijos dependientes, nietos, bisnietos, padres y abuelos. En los familiares extendidos tenemos tíos, tías, sobrinas, sobrinos, prima, hermanos. Lamentablemente, con esta nueva ley de inmigración, los familiares extendidos no podrán aplicar al esquema. Para aplicar, lo primero que debes hacer es descargar el app en tu teléfono o tablet llamada EU Exit Document Check. Aquí en la descripción les dejo un link sobre cómo descargar y usar la aplicación. Lo segundo que debes tener en cuenta es tener tu pasaporte biométrico, tarjeta de identidad biométrica o tarjeta de residencia biométrica válidos, foto digital de tu rostro, número de teléfono del Reino Unido, documentos que comprueben que reside en el Reino Unido, como carta del doctor, el NIN, factura de servicios, documentos que muestran la relación entre el familiar europeo y el familiar no europeo, dependiendo de la relación, podría ser un acta de matrimonio o acta de nacimiento. 3 pasos para empezar con la aplicación de EUSS. Lo primero es verificar tu identidad. Para eso necesitas la aplicación EU Exit y necesitas tener un pasaporte o tarjeta que contengan un chip. Lo segundo es que puedes ingresar, si no tienes una tarjeta o pasaporte con chip, puedes ingresar a la página del gobierno y empezar tu aplicación en línea con tu
con tu documento de identidad. O puedes enviar tu pasaporte o tarjeta por correo postal a la dirección que Home Office te va a dar al final de tu aplicación en línea. Home Office te devolverá tu documento de identidad en algunos días o semanas. Si tienes un pasaporte que sí tiene un chip, pero no puedes descargar la aplicación o tienes problemas, puedes llamar a los centros de ayuda de escaneo, ellos te pueden ayudar, o puedes hacer una cita con ellos e ir a sus oficinas y ellos te ayudarán. Normalmente ese tipo de servicios se paga, así que eso hay que tenerlo mucho en cuenta. El paso 2 es mostrar prueba de residencia en el Reino Unido. Para eso puedes usar el número de seguro social o NIN, la carta del médico de cabecera donde te registraste, GP Letter, facturas de servicios como gas, teléfono, contrato de renta de vivienda o extracto de cuenta de banco. Importante, tu aplicación se guarda automáticamente, así que puedes empezar y seguir llenándola en otro momento. Después de haber empezado a llenar tu aplicación como familiar de un europeo, puedes enlazarla con la de tu familiar, usando su número de aplicación y colocando parte de sus datos personales. Recuerden que todo se empieza por la aplicación y luego se sigue en la página oficial del gobierno. Aquí debajo en la descripción le voy a dejar el link para que puedan acceder a esa página. El tercer paso es verificación de criminalidad. En esta parte se debe declarar cualquier condena penal que se haya cometido en cualquier parte del mundo. Solo los delitos graves o persistentes podrán afectar la aplicación. No olvidar estar pendiente de su correo electrónico, ya que allí recibirá todos los mensajes de Home Office relacionados con su aplicación. Anotar y guardar su número de aplicación, aquel que empieza con 3434. Este número le permitirá obtener información sobre su aplicación cuando se toma contacto con Home Office para hacer las citas biométricas. Cuando reciba su estatus de preestablecido, estar pendiente de la fecha de vencimiento para así solicitar el estatus de asentado. Le quiero dar las gracias y espero que se suscriban, comparten, pueden comentar y activen la campanita de notificaciones para más videos como este. Y hasta la próxima.